Hoy día, la vida en el campo es prácticamente sencilla, tranquila y con trabajo suficiente para el año. ¿Habrá sido igual durante la época de la hacienda, en la colonia? Quédate acá y lo sabremos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia. Mi nombre es Ángel y en esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la hacienda. Vimos en el video anterior, que te voy a dejar por acá arriba, que la hacienda era la unidad básica territorial de la época colonial. Estaba enfocado en el trabajo en el campo, específicamente en la agricultura y en la ganadería. Y recuerden que nace producto del estancamiento económico del oro que se originó en esta época, en donde este mineral que era extraído de los lavaderos se había agotado. Por tanto, era fundamental encontrar otra fuente económica. Y así es como comienza el trabajo de la tierra, del campo, la agricultura, la ganadería, que va tomando fuerza durante esta época y que incluso llega a expandirse hasta gran parte del siglo XX. O sea, tenemos técnicamente alrededor de 300, 400 años en donde la hacienda tuvo un rol fundamental dentro de la economía de la sociedad, tanto de aquella época cuando dependíamos del Virreinato del Perú, como después, ¿cierto?, como país independiente. ¿Cómo estaría estructurada la sociedad dentro de la hacienda? ¿Sería igual como españoles, ibéricos, mestizos, ambos, mulatos, entre otros? ¿Cómo sería el día a día dentro de la hacienda? ¿Cuál sería la relación entre el hacendado, el dueño de las tierras y los trabajadores? Por supuesto, muchas interrogantes que se esperarán desarrollar durante esta clase. Por lo primero que vamos a partir será cómo está estructurada la sociedad dentro de la hacienda. Al igual que la sociedad colonial, y que en parte se parece, ¿cierto?, a esta misma, en la hacienda también tenemos diferentes grupos sociales que tienen directa relación con quién tiene la tierra y quién no, o quién la trabaja y quién no. Bajo este sentido, dentro de la hacienda encontramos a los hacendados, a los inquilinos, los peones, los medieros y vagabundos. Por tanto, la sociedad de la hacienda está caracterizado por estos tres grupos. Por supuesto, dentro del grupo de los hacendados se encuentran todos los dueños de la tierra, todos aquellos dueños de estos grandes campos, y que por tanto eran terratenientes, es decir, tenían dinero, y este dinero era gracias al trabajo de la tierra, de los cuales ellos tenían y delegaban a los demás para que la trabajaran. Tenían el poder económico, tenían el poder social, digamos también en cierta medida tenían el poder político, si vemos la política como la vida dentro de la hacienda, y también, ¿cierto?, eran los que decidían impartir justicia y debían proteger a toda la gente que trabajaba para ellos. Eran, como dije en su momento en la clase anterior, eran como mini señores feudales, los cuales eran dueños de sus tierras y que también servían a la gente a los cuales también les protegían. Estos grupos, los hacendados, acostumbraban de vestir bien, de tener una relación señorial con los demás, de usar la palabra mayordomo, ¿cierto? Tener una persona que les asistía en las labores del hogar y que se relacionaban con ellos mismos los hacendados, con estos dueños de fondo, patrón de fondo, que solamente veían las ganancias del campo y que todo estaba funcionando delegado en sus inquilinos y en los peones que hacían todo el trabajo propiamente del campo. Luego tenemos a los inquilinos, que este concepto fue cambiando a medida que avanzó el tiempo. Nace como una especie de relación entre el señor y el vasallo, si lo llevamos a lo que era la época medieval, el feudalismo, pero que con el tiempo estos inquilinos se transformaron en arrendatarios de los hacendados y por tanto les pagaban un arriendo a cambio, ¿cierto?, de una porción de campo para que lo trabajaran
y les pagaban con el tributo mismo del campo. En otros casos, el tema del inquilino era el que administraba el campo del hacendado y el que tenía que ver con todos sus trabajadores. Por tanto, era un cargo a veces de confianza u otras veces solamente intercambiados por el flujo del dinero o por los recursos que podían obtener de la tierra. Con el tiempo, el cargo de inquilino se fue transformando más que nada en servidumbre. Aquella persona que se encargaba de trabajar el campo, de servirle, a cambio de protección, a cambio de dinero o a cambio de una porción de tierra para trabajar. Por tanto, este concepto de inquilino ha ido evolucionando desde, como dije, un arrendatario hasta una especie de servidumbre. Y por supuesto, el inquilino solamente era el hombre. Por tanto, acá también se recalca un poco este sistema patriarcal de la colonia, en donde es el hombre quien trabaja la tierra y es la mujer quien debe dedicarse a la labor del hogar. Lo que desprende una vida cotidiana muy similar a lo que se vivía en la colonia, en donde es el hombre quien aporta el sustento económico y la mujer es la que se encarga de educar a la familia. Finalmente están los peones, los medieros y vagabundos, que componen técnicamente lo que es la mano de obra. Los peones son trabajadores que trabajan, ¿cierto?, para la redundancia, por el jornal diario, por la comida diaria, y que trabajan solamente el día para el día. Son trabajadores que van de un lugar a otro. Por otra parte, los medieros son los que piden un terreno al hacendado para trabajarlo y posteriormente se van a mitad de ganancia con lo que producen. Por ejemplo, si siembro trigo y de la total producción, la mitad es del mediero y la otra mitad es del hacendado. De esa forma, trabajaban la tierra a cambio de un incentivo. Y finalmente estaban los vagabundos, este grupo itinerante, nómade, que iba de un lugar a otro, y que componían una gran parte de la población dentro de la hacienda, la cual principalmente estaba compuesta por personas que no tenían ninguna motivación para poder trabajar y que solamente vivían el día a día de acuerdo al trabajo que encontraban y en la comida que les daban. Como podemos ver, dentro de la hacienda se da toda una dinámica de ciudad, de una mini ciudad, de un sistema feudal, en donde el hacendado, el dueño del fondo, el patrón de fondo, se encarga tanto de la protección como de dar trabajo y también de mantener a una población que le trabaja su campo. Y por su parte, los trabajadores de mano de obra, los inquilinos, se encargan de generar sus recursos, generar su comida, pero también de ayudar a este señor por un bien común. Si te gustó esta clase, suscríbete, toca la campanita, comenta, dale un like y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.